Queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de cualquier medio de comunicación. Somos Iglesia Cristiana Josué Central. Estamos en San Salvador y quisiéramos invitarle a que venga presencialmente a reunirse con nosotros acá, a adorar al verdadero Dios. Estamos ubicados en la avenida Masferrer Sur, número 163-B de la Colonia Campestre en San Salvador. Si quiere, también puede visitar nuestro sitio web en el www.iglesiajosue.org o también puede descargar nuestra aplicación Iglesia Josué App en cualquier plataforma digital gratuitamente. En estos dos lugares usted va a poder encontrar todas nuestras actividades, nuestros horarios y por supuesto todas las predicaciones que se han entregado desde este púlpito. Queremos enviarle un fuerte aplauso de bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 146, versículos del 5 al 6. Salmo 146, versículos del 5 al 6, dice la Escritura: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Necesito que recuerde esa frase un poco más adelante. El día 8 de julio del año 2005 sucedió un evento que marcó mi vida drásticamente. Y no solo en la parte profesional, sino también en la parte espiritual. Y quiero contarles a manera de introducción la historia. Es como un testimonio en el cual vamos a empezar a rodear algunas áreas de este testimonio con la palabra de Dios y las cuestiones impactantes que sucedieron ahí. Y hemos titulado este mensaje Temor, Fe y Resiliencia. Temor, Fe y Resiliencia. 3 pasos por los cuales tuve que pasar a lo largo de esta historia y que estoy seguro que alguno de ustedes también o habrá pasado, o está pasando, o estará por pasar. Así que quiero que me acompañe usted esta historia. 5 de julio del año 2005, la empresa aérea para la que trabajo había ganado un concurso, una licitación con una empresa, una tercera, y estamos cubriendo unos vuelos entre la ciudad de Nueva York y la ciudad de Georgetown en Guyana Inglesa, Sudamérica. Y hacíamos estos vuelos bajo el nombre y bajo la marca de otra empresa, pero es un contrato que se hace legalmente, y prestábamos servicios a la población de este país, Guyana Inglesa. Y entonces hacíamos este vuelo directo entre Nueva York y su país, que era un vuelo que era bastante largo y bastante, podemos decirlo, dentro de los límites legales y seguros de la operación, pero en el límite de los rangos de vuelo de nuestros aviones en cuanto al consumo de combustible, pero dentro de todos los parámetros de seguridad. Y entonces esta noche salíamos a medianoche del aeropuerto de Nueva York y aterrizábamos en Guyana como a eso de las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, más o menos ya cuando el sol estaba saliendo. Yo tenía más o menos 1 año y unos meses de haber ascendido a capitán, era un capitán nuevo, recién me habían ascendido en esa época. Y mi copiloto esa noche era un copiloto que tenía 6 meses de haber sido contratado en la empresa. Entonces ya ve usted la combinación. Era un vuelo nocturno, un vuelo largo, un vuelo a un lugar que no conocíamos, no eran nuestros aeropuertos habituales. Y por supuesto también en estos países, en estas ciudades, es muy limitado a la tecnología y las tecnologías para sistemas de aproximación y aterrizaje pues eran muy limitados en esos aeropuertos. Aquí en El Salvador estamos muy bien en cuanto a ese tipo de tecnología, tenemos un radar meteorológico, tenemos procedimientos de aproximación de precisión. En ese lugar no había nada de eso, por supuesto. Entonces empezábamos a ir, era creo que mi segunda vez que iba a ese destino.
Y entonces me dieron mi plan de vuelo, me dijeron cuál era mi consumo de combustible, vimos que los números daban y por supuesto tenemos que ir todo el tiempo pidiendo el reporte meteorológico, no solo del destino, sino también del aeropuerto alterno. Cuando uno planifica un vuelo, dice, ok, yo voy a llegar a tal aeropuerto, pero debo tener otro aeropuerto en caso que yo no pueda aterrizar en este por cualquier motivo, tengo que tener una ruta de escape e irme a otro aeropuerto. Y así estaba. Todo eso es legalidades, siempre hay que hacerlo y todas las legalidades estaban cubiertas en este viaje. Como el vuelo era tan largo, había que hacer un chequeo especial en un punto determinado que era sobre la isla o las islas de Trinidad y Tobago, para asegurarnos que el consumo de combustible que llevamos hasta este momento era el que habíamos planificado. Si en ese momento nosotros hubiéramos gastado más combustible de lo planificado, yo hubiera tenido que hacer una escala técnica para reabastecerme en Trinidad y Tobago como a eso de las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el protocolo? Es hacer nuestra suma de combustible, ver cuánto tengo en los tanques en ese momento y pedir el reporte meteorológico del destino para asegurarnos que todo esté bien. Lo hicimos así como dice el manual, íbamos por encima del consumo de combustible y el reporte meteorológico enviado en ese momento indicaba que el clima en el destino iba a estar bien cuando nosotros llegáramos a las 7 de la mañana. Por lo tanto, decidimos continuar. Como ustedes han podido ver en el mapa, en esa zona de Sudamérica, pues hay selva, todo es selva. Está las 3 Guyanas, está la Guyana inglesa donde estábamos nosotros, la siguiente en medio de ellos dos hay selva amazónica, ríos gigantescos y usted puede volar sobre esa selva como que es un mar, no se ve nada absolutamente, pero cuando usted se fija bien se da cuenta que son árboles en lugar de agua, o sea, es totalmente cerrado. Y entonces iniciamos nuestro vuelo, todo estuvo bajo control, con toda normalidad, hasta que pasamos por el punto este, donde tomamos nuestros datos y todo estaba bien, y empezamos nuestro descenso ya para llegar al aeropuerto de Georgetown en Guyana. Cuando la torre nos autorizó a descender, nos dijo que descendiéramos hasta 2,000 pies, que es una altitud bastante baja, y ya estábamos muy cerca del aeropuerto, cuando me dice, le voy a pasar el último reporte meteorológico, eran las 6 de la mañana en ese momento. Y resulta que el meteorólogo no trabaja 24 horas. El meteorólogo entra a las 6 de la mañana a trabajar. Entonces, cuando él venía en su carro, vio que había una capa de nubes pegada hasta el suelo. Entonces subió, recibió el reporte meteorológico actualizado. Nosotros ya estábamos cerca del aeropuerto y el reporte fue que el aeropuerto estaba cerrado por baja visibilidad y que no podíamos aterrizar. Entonces yo le dije, pero yo acabo de recibir un reporte hace 2 horas en donde me indicaba que todo iba a estar bien. Después en la investigación nos dimos cuenta que el reporte era repetitivo, se quedó ese reporte toda la noche y salía siempre el mismo reporte, hasta que llegaba él a las 6 de la mañana y lo actualizaba. Entonces decidimos mantener una altitud un poquito más alta porque ahí consume menos combustible el avión y empezamos a dar vueltas sobre el aeropuerto. Y efectivamente, estaba clarísimo todo. Yo podía ver la inmensidad de la selva amazónica, podía ver un río hermoso hecho por el Señor en medio de toda esa selva, pero la ciudad de Georgetown está justo al lado de ese río y ese río por la mañana muy temprano produce mucha humedad. Y eso es lo que forma esa capa de nubes bajita, bajita, está pegada al suelo, pegada a las casas en la capa de nubes. Entonces uno puede ver todo lo demás arriba de esa capa, pero yo veía el manchón blanco justo encima del aeropuerto. Y entonces decidimos dar una vuelta sobre el aeropuerto para ver a dónde estaba. Alcancé a ver uno de los extremos de la pista, como que venía una sábana tapando la pista. Entonces dije yo, en lugar de entrar por este lado, le doy la vuelta y entro por este lado. Y eso fue lo que hicimos. Y le dije al primer oficial, al copiloto, dígale que voy a dar una vuelta sobre la estación, voy a entrar, en lugar de entrar de este a oeste, voy a entrar de oeste a este. Y él me dijo, autorizado, si vio la pista, métase, me dijo el de la torre. Y ahí voy yo, ¿verdad? A esa hora. Doy la vuelta, me meto, me trato de enfilar y cuando empiezo a buscar la pista ya no estaba.
La sábana de nubes se había desplazado y tapó esa única parte que yo podía ver de la pista. Y entonces ejecutamos un procedimiento bastante común que se llama un sobrepaso, un missed approach, un go around o una ida al aire, le decimos nosotros acá, que es poner potencia al máximo y alejarnos de la tierra lo más pronto posible. En ese momento, cuando el avión entra en una actitud muy alta, la nariz está muy alta, uno pone toda la potencia para alejarse de la tierra lo más pronto posible y por supuesto los tanques de combustible, la gasolina se va para atrás y en ese momento que yo me voy al aire, ¡pum!, se me encendieron las bombas de combustible por baja cantidad de combustible. Entonces todo eso le ponía como picante a la escena, ¿verdad? Estaba bien interesante. Y entonces, ok, dije, piloto quería ser el niño, ¿verdad? Ahora se aguanta, ahora vea cómo sale de esto. Y el otro a la par, en 6 meses tenía de haber entrado a la empresa, yo tenía 1 año de ser capitán, entonces nos volteamos a ver, vimos la bomba, ups. Pero ya cuando el avión bajó la nariz, obviamente, pues después de terminar de ejecutar la maniobra, pues el tanque se vuelve a llenar y se apagaron las bombas. Entonces cuando no vimos la pista, le dije, dígale que nos vamos a ir al alterno, que era Surinam, la otra Guyana, la Guyana francesa. Entonces dígale que le dé el reporte meteorológico de Guyana, a ver si ya llegó el meteorólogo, y que nos diga, que nos dé un vector para salir hacia allá. Y entonces yo empecé a virar hacia la ruta que me llevaba al alterno, y en ese momento oigo lo que nadie quiere oír. Y en la torre, en el radio, la torre me dice, lo siento, Surinam está igual que aquí, cerrado por baja visibilidad. ¡Ping! Sonaron las alarmas internas. ¿Ok? Había un sistema de aproximación un poquito más avanzado en Surinam, pero yo me tenía que gastar una buena cantidad de combustible para llegar hasta allá. Y ese sistema no sabíamos si estaba funcionando correctamente o no. Entonces empieza el hámster a dar vueltas en la cabeza y dice, ¿me voy o no me voy? Aquí por lo menos vi que la sábana esta de nubes se estaba desplazando porque de repente vi la pista y de repente ya no la vi. Eso quiere decir que se está moviendo la nube. ¿Me quemo todo este combustible para llegar a mi alterno o me quedo aquí en la zona y espero que pase la nube y me meto a este, que es mi aeropuerto de destino, y así guardo este combustible que tengo acá disponible? Y entonces en ese momento empiezo a pensar. Y cometí un error de liderazgo. Porque cuando estaba programando la computadora del avión para ir a Surinam, inicialmente, dejé un par de puntos intermedios y eso me alargó el cálculo de combustible en la computadora. Eso lo que hay que hacer es limpiar eso nada más, así le decimos nosotros. Entonces, en el momento que yo estaba viendo y cuando hice el cálculo en la computadora me dieron números en rojo. Es decir, me decía que no me alcanzaba el combustible para llegar al alterno. Entonces yo hice una expresión y ahí es donde está el error del liderazgo. Y me quedé viendo, no, dije yo, es que le he dejado 2 puntos intermedios, se los quité y entonces ya se pusieron los números en verde. Pero ese fue suficiente para engarrotar al copiloto. O sea, se me quedó viendo y me dijo, ¿qué pasó? No nos alcanzaba el combustible, pero ya lo limpié y ahora sí ya lo perdimos. Y entonces empecé a ir por un lado, empecé a tratar de negociar con la torre, pedir otro reporte meteorológico, la cosa se puso tensa, muy tensa en la cabina, sí. Estoy en un lugar que no conozco, no hay nada, no hay ninguna calle siquiera donde aterrizar, lo único que hay es una densa selva amazónica debajo de nosotros, que cuando uno cae en ese tipo de selva, la selva se lo traga a uno, son tan altos los árboles que el avión cae y se cierran los árboles y después no lo encuentran a uno. Y entonces uno empieza a analizar su entorno y dice, bueno, todavía tengo combustible, tenía combustible en ese momento para 50 minutos de vuelo, nadie me podía asegurar si eso se iba a mover en 50 minutos o no. Y entonces empecé a hablar y yo vi bastante nervioso a mi copiloto en ese momento y traté de animarlo y le dije, mira, habla aquí, mira, habla esto, habla lo otro, pero no lo lograba, no conseguía
que Él entrara otra vez en la jugada y se concentrara conmigo para tomar decisiones en ese momento. Pensé de todo me pasó por la cabeza, incluyendo, por supuesto, nuestros 150 pasajeros que iban atrás. Entonces, en ese momento hay que tomar decisiones en base a información. Pero cuando vi la condición, cuando me sentí solo dentro del avión porque él no estaba siendo de mucho apoyo, entonces dije yo, bueno, aquí no importa el entrenamiento, aquí no importa la habilidad. El avión está operando perfectamente, no está arruinado el avión. Pero tengo 50 minutos de combustible. Cuando esos 50 minutos pasen, no importa que yo sea el mejor piloto del mundo, si es que lo fuera, que haya tenido el mejor entrenamiento del mundo o que el avión sea el más el último modelo del mundo, si no hay combustible el avión no vuela, punto. Y tengo que buscar un lugar a donde caer. Pero no estábamos en ese punto todavía. Pero todo eso pasaba por mi cabeza. Siempre uno tiene que ir adelante, el avión vuela súper rápido, entonces hay que ir con la mente rápido. Y entonces en ese momento lo veo a él y le digo, bueno, como ya topamos, hoy vamos a hacer lo que sé hacer. Le vamos a pedir al Señor, vamos a orar. Y entonces creo que es lo último que pensarían los pasajeros que quieren oír de su capitán, que está orando. Pero no involucrar a los pasajeros. Entonces le dije, vamos a orar. Y entonces él me volvió a ver con una cara de terror y me dijo, ok. Entonces puse la mano en su hombro y empecé a clamar a mi Señor, al único que nos podía sacar de ese problema. No había otro. Cuando usted está solo en medio de la selva, quedándose sin combustible, con un avión que vale $70 millones y 150 vidas que no tienen precio, más nosotros, vuelve a ver al cielo y dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Puse la mano en el hombro de este piloto y le dije, Señor, aquí topó el conocimiento, la habilidad y la tecnología. Pero esta mañana tú hiciste esa nube, tú hiciste ese río, tú provocaste la humedad que sale todas las mañanas de él y has puesto esta nube sobre ese lugar. Tú hiciste estos cielos maravillosos que estoy viendo y esta luz del sol. Y en este momento, Señor, yo te pido que apartes esa nube de ese lugar para que podamos aterrizar de manera segura y que puedas llenarnos de paz en este momento, que puedas tomar el control de todas las decisiones que tomemos y puedas compartir tu gozo con nosotros, porque necesitamos hacer algo en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Sentí en mi interior que me habían conectado una gran jeringa en la cabeza y me habían metido algo diferente, sobrenatural. En ese momento sentí el poder del Espíritu de Dios y me le quedo viendo a él y le digo, vamos a hacer un intento más y vamos a entrar, vamos a aterrizar, vamos a ver la pista en este primer intento, no lo vamos a hacer otra vez. Y él se me quedó viendo otra vez con su cara de pánico y me dijo, ajá. Y entonces le dije, no le dije, no, no me has entendido, mírame a los ojos, vamos a aterrizar. En ese momento cuando él me vio a los ojos, se reincorporó y me dijo, sí, bueno, lo necesito aquí conmigo, así que necesito su apoyo. ¿Ya está de regreso? Sí, me dijo, vamos a aterrizar, dígale a la torre que vamos a hacer otra prueba y vamos a entrar. Y así lo hicimos. El temor natural en el ser humano es un instinto de supervivencia. Siempre lo vamos a tener. Aún los cristianos más pintados, en los momentos difíciles sentimos temor. Y es por eso que he puesto como título temor, fe y resiliencia. Entonces en ese momento sentimos el temor. Acudimos a nuestro Dios. Y quiero leer la primera parte de un salmo que más adelante yo les cuento de dónde sale. Pero es el Salmo 20. Salmo 20, versículos del 1 al 5, en su primera parte.
Salmo 20, versículos del 1 al 5 dice: y Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ya les voy a contar por qué les leo este salmo. En ese momento yo no me podía este salmo de memoria, sino que clamé al Señor con las palabras que habían en mi corazón en ese momento y le dije: vamos para adentro, y volví a entrar. Vamos a hacer otra aproximación por instrumentos, vamos a cumplir los procedimientos como lo indican y vamos a pedirle a Dios que todo esté ahí. Empezamos, ya él volvió, ya estaba con un gran ánimo y hablaba con la torre, llevaba la radio, me metía cosas en la computadora, esto y lo otro, y nos metemos a la nube. Y hay una altitud mínima en donde yo debo parar. Es decir, dejar de descender. No puedo parar porque esto no es un carro. El avión sigue hacia adelante, pero yo debo descender hasta esa altitud, que es la altitud más segura de acuerdo al procedimiento. Y ellos me aseguran que yo, si estoy a esa altitud, no le pego a nada, ni a un árbol, ni a una antena, ni a una calle, ni a una montaña, ni a nada. Entonces le dije a él: vamos a bajar hasta la altitud segura. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a esperar. Y hay una agujita que estamos viendo y hay una antena en el aeropuerto. Y le digo: si esa aguja da vuelta, quiere decir que pasamos de largo el aeropuerto y no lo vimos. Y la cosa se va a poner más interesante. Y entonces, ok, me dijo, así que vamos a estar alertas a esa agujita. ¿Sí? Ok, está bien. Vamos para abajo, configuramos el avión, lo pusimos a volar despacito y bajé hasta esa altitud. Y yo le decía: usted vea para afuera, busque esa pista, que yo voy a estar viendo para adentro los instrumentos. Me dijo: sale, yo veo para afuera y usted ve para adentro. Sí. Entonces yo iba viendo para adentro los instrumentos del avión, volando el avión. Y así de repente con un ojito veía para afuera a ver si se veía algo y solo veía blanco, blanco. No se ve nada todavía, Señor. Tú hiciste esa nube esta mañana, tú hiciste los cielos y la tierra y los animales que en ellos hay, y me hiciste a mí, Señor, y yo quiero predicar la palabra, Padre, y quiero dar consejería, Señor, y aquí vamos. Y yo veía para abajo en mi ventana y hacia abajo sí se veían los árboles. Uno que otro mono que estaba ahí saludándonos cuando pasamos, se veía un poco, pero hacia adelante no se veía nada. Y yo iba por ahí en ese momento, cuando de repente oigo un grito despavorido del copiloto. Ahí sí se despertó bien. Y oí un grito que yo creo que se oyó hasta la fila 31, allá a la par del baño trasero, y me dijo: ¡Vista la vista! Y entonces en ese momento levanto la vista, hermanos. Es la visión más maravillosa que uno pueda ver. Era un óvalo en medio de la nube, un óvalo. Y en medio del óvalo estaban las lucitas verdes de la pista. Eso fue en el 2005, hace 14 años, y cuando lo cuento todavía lloro. Es la visión más linda. Yo levanto la vista, veo ese óvalo y veo las lucitas verdes de la pista. Y procedo a gritarle a él también: ¡yo también ya la vi! Que también se oyó hasta por ahí atrás. Y me meto en el hoyo, hermanos, así, porque venía yo acá y veo ese hoyo así, pero el Señor había soplado y había dejado ese óvalo con las luces a la vista, y me meto en el hoyo y veo la pista y aterrizamos. Y aterrizamos, paramos, me estacioné en la rampa del aeropuerto, puse el freno de parqueo, apagué los motores, hicimos todo el procedimiento que hay que hacer posterior a eso. Lo volví a ver y le dije: hay que dar gracias al Señor. Y puse la mano sobre su hombro y clamamos al Señor en ese momento y dimos gracias por ese evento. Resulta que la torre de control de ese lugar le habló a la prensa y le dijo: hay un avión que está a punto de caer, se van a quedar sin combustible. Pero ellos no me dijeron nada a mí. Entonces yo me bajé del avión y qué recibimiento el que me dieron ahí.
Yo veía que todo el mundo me llegaba a saludar y me abrazaban y me decían, es un héroe. ¿Y ¿de qué? Y todos me saludan, qué bueno que pudieron venir, qué bueno. Yo, qué bien, qué agradable es la gente aquí en Guyana, dije yo. Nada, que todo el mundo ya sabía, habíamos salido en las noticias y todo, pero hasta ese punto yo no sabía absolutamente nada. Agarré mis maletas, me subí al transporte que nos lleva al hotel y me fui para el hotel. Y ahí, hermanos, entré a mi habitación. Hasta ese momento el capitán nunca muestra temor, ecuánime, frío como el hielo, toma decisiones, es fácil. Le dije al copiloto, bajamos más tarde a almorzar, una vez que hayamos hecho una siesta, y ahí conversamos de lo que ha sucedido. Y me dijo, sí, capitán, está bien, no hay problema. Abro la puerta de mi cuarto, cierro la puerta. Señor, ¿qué ha pasado, Padre? Ayúdame. Por supuesto, no delante de nadie. Se desarmó el capitán, llegué y me puse de rodillas. Y le dije, Padre, ¿qué ha pasado aquí? Pero es una mezcla de cosas en mi corazón. Es temor, es gozo porque me salvaste la vida. Es la maravilla de ver el milagro de la obra de Dios. Es ver cómo justo a tiempo, en el momento indicado, Señor, escuchaste mi clamor. Y entonces me senté, no paraba de llorar, hermanos, honestamente, por todo ese cruce de cosas. Y me siento, había una mesita muy pequeña, redonda, con una sillita que estaba al lado de la ventana en esa habitación del hotel. Y me siento y dije, bueno, después de orar un rato, dije, voy a hacer mi devocional. Y yo estaba leyendo el libro de los Salmos sistemáticamente y iba del Salmo 1, 2, 3, 4, cada día iba leyendo un salmo. Y entonces, ¿qué salmo creen que tocaba? Salmo 20. Y cuando yo me siento en esa silla y abro el Salmo 20 que me tocaba leer y leo esta frase, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te detenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla con todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones el mismo día. Pero no solo eso. Empiezo a leer este salmo, llego hasta este versículo 5 y yo seguía llorando profusamente y le decía, Señor, gracias, necesito reconocer tu poder. Tuve temor. Pero vea lo que dice el versículo 6 al 9, por favor. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Vuelvo a caer de rodillas, hermano, y seguía llorando. Y yo decía, Señor, tú oyes a tus hijos. Tú oyes a los que te claman, oyes a los escogidos, oyes a los salvos, oyes a aquellos ungidos que tienen la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Yo no predicaba todavía en ese momento. Yo estaba cursando el Instituto Bíblico, 2005, yo me gradué en el 2006. Empecé a predicar en el 2007 y a hacer consejería. Pero el Señor ya tenía sus ojos puestos, así en ustedes como en mí. Y en ese momento, ¿cómo da esto exacto? Dígame usted, por favor. La comunicación de Dios en los momentos de crisis. Temor, sí. Pero cuando yo veo esto, fe. ¿Cómo cree usted que no voy a predicar al Dios vivo? ¿Cómo cree usted después de ver este tipo de cosas que yo no voy a predicar acerca de la salvación de Dios y que en los momentos de dificultades el Señor está con nosotros? Pero esto no queda aquí. Cierro mi salmo que me tocaba leer ese día y abro un pequeño librito que se llama Nuestro Pan Diario y me tocaba hacer la reflexión del día.
Y en esa reflexión venía esta cita bíblica. Efesios capítulo 3, versículo 14. En lo que usted llega ahí, Efesios 3:14, quiero volver un momento atrás a la escena de la cabina. En medio de los asientos está el asiento del capitán al lado izquierdo, el asiento del copiloto al lado derecho, y en medio, un poco atrás, hay un asiento para un observador. Estoy convencido que en ese asiento iba sentado Jesucristo. Estoy convencido de que ese asiento lo estaba usando Jesús ese día. Y cuando yo estaba orando y estaba leyendo, estaba haciendo mi devocional, creo que casi que puedo visualizarlo sentado en el asiento. Ese asiento queda muy cerca de la espalda de los otros dos y uno generalmente toma los hombros del asiento delantero para detenerse. Puedo ver al Señor postrado ahí, sus manos en cada asiento, viéndome, viendo cuando nos fuimos al aire y encienden esas luces, viéndome cuando me dan la noticia de que el aeropuerto de Anterno estaba cerrado igualmente por mal tiempo. Y puedo ver al Señor viéndome. Ajá, ¿a qué horas? ¿A qué horas vas a clamar? ¡Pah! Pegándome en el hombro. ¿Qué pasa? Estás haciéndolo todo a tus propias fuerzas, estás queriendo salir adelante, estás sacando tus cálculos, estás haciendo esto y otro. ¿A qué horas vas a voltear a ver para atrás? Y estoy seguro que cuando hicimos esa pausa e invocamos el nombre de Dios, el Señor puso su mano sobre nuestros hombros y nos golpeó y nos dijo, ahí está, hoy van a ver un milagro acá. Qué bueno que me llamaste, qué bueno que me tomaste en cuenta, qué bueno que en medio del temor te acordaste que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, las nubes y el sol y las estrellas y las aguas, los ríos hermosos y toda esa selva. Qué bueno que te acordaste. Y cuando tomo mi libro devocional, tocaba leer Efesios 3:14 al 19 y vea lo que dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y vea el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es esa jeringa de autoridad, de paz, de unción que sentí en el momento que clamamos a Dios. Es ese fortalecimiento interior, es esa autoridad de poner la mano sobre el primer oficial del copiloto y decirle, vamos a aterrizar a la primera, ¿de acuerdo? Y él haber dicho, sí, lo vamos a hacer. Ese fortalecimiento en el hombre interior, cuando el hombre interior está vencido por el temor, cuando el hombre interior está vencido por la dificultad del mal tiempo, de la baja visibilidad, de las tinieblas, del pecado, del vicio, del problema económico. Cuando estamos sumergidos en eso, viene el Señor y nos da la fortaleza en nuestro hombre interior y nos dice, sigue adelante, tan solo cierra los ojos, tan solo tírate, porque el milagro viene y voy a disipar la nube y vas a entrar por ese agujero y vas a aterrizar de manera segura. Seguimos leyendo versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Cuando el Señor nos fortalece con poder en el hombre interior, inyecta fe en nosotros. Y es por eso el título de este mensaje. Temor, fe. Y después vemos resiliencia, fe. Por supuesto, al piso otra vez, después de leer esta porción. No lo podía creer, no podía creer esa comunicación. Era demasiado para un ser humano. Lograr entender todo lo que había pasado y después llegar a esa intimidad de mi habitación y empezar a leer la palabra de Dios y las respuestas estaban tan claras de lo que había sucedido. Yo sabía exactamente lo que había pasado. Y entonces salgo de ahí. Y en esos momentos difíciles es cuando nosotros conocemos verdaderamente el amor de Dios y su plenitud. En una fiesta no lo vamos a conocer. En un momento de paz, acostados en una hamaca, viendo el mar, no es que esté mal, está bien, hay que ir a descansar.
Pero tal vez ahí no vamos a conocer el verdadero amor de Dios y su plenitud. Hay que pasar por el calor. Hay que pasar por el temor. Tenemos que darnos un buen susto a veces para lograr identificar la plenitud de Dios en nuestra vida. Entonces en ese versículo, vea usted cuando leímos el 18, seáis plenamente capaces de conocer, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es exactamente lo que pasó. El hecho de ver ese óvalo dentro de esa nube sólida excede mi conocimiento. Si usted me dice de la materia de meteorología que estudiamos, se tiene que estudiar todo tipo de nubes y sus figuras. No hay una sola que tenga un óvalo en medio, donde justamente se vean las luces de la pista. No la hay. Excede el conocimiento, supera las expectativas, supera la realidad, supera lo que se espera como seres humanos e impacta nuestra fe directamente, positivamente. Y esto es lo que pasó. Fe, temor y fe. Sigamos. Cuando aterrizamos y fuimos portada en la prensa, en todos los periódicos de ese país, la autoridad de aviación civil de ese país me mandó a llamar al día siguiente a declarar a ver qué era lo que había sucedido. Y hasta ahí no entendíamos el porqué de tanta algarabía. No habíamos podido comprender porque pues todo había salido desde nuestro punto de vista, habíamos cumplido con todos los procedimientos y habíamos aterrizado, incluyendo el milagro de Dios. Pero en las portadas de los periódicos salía como que habíamos estado en riesgo de muerte y eso es lo que no entendíamos. Al día siguiente pasamos un día completo allá y al tercer día salimos de regreso hacia Nueva York. Entonces hubo una presión de parte de la prensa, los diarios empezaron a llegar y empezaron a venir aquí a El Salvador, los diarios provenientes de Guyana. La empresa también empezó a ponerse un poco en alerta sobre qué es lo que había sucedido. Por supuesto, yo lo había reportado todo línea por línea, lo había puesto como debía ser y seguir los procedimientos adecuados para el tema. Y sucedió después que el gobierno de Guyana puso una alerta a la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador de que algo anormal había sucedido en ese viaje, en ese vuelo y que había que investigar. Y entonces está bien, eso cuando uno toma las riendas de un avión como capitán, está sujeto a todas las investigaciones y es el único responsable de todo lo que pase o deje de pasar en ese avión. Eso lo admitimos y lo asimilamos, así debe ser. La autoridad empezó un proceso de investigación acerca de lo que había sucedido en este vuelo y me llamaron y tuve que ir a declarar un interrogatorio penal con un abogado de la autoridad en donde yo tenía que decir la verdad de lo que había sucedido, pero no habían como evidencias de lo que había pasado. Era mi palabra contra la palabra de los controladores de allá, porque no había una grabación de voz de la cabina del avión, de todos los días que habían pasado ya la grabación se borra, pasan tantos vuelos encima que se termina el tiempo y vuelve a empezar la grabación, entonces no teníamos una grabación. Pero sí se pudo recuperar la grabación de la torre de control de Guyana, en donde yo estoy hablando con él. Y en donde se oye claramente que me dan un reporte meteorológico incompleto, inexacto y antiguo. Y que empieza toda esta debacle de qué es lo que teníamos que hacer, esto y lo otro, pero aún así había que investigar. Entonces fui sujeto de investigación por al menos 3 meses. ¿Qué significa eso? La prensa allá en Guyana seguía, la Autoridad de Aviación Civil seguía investigando. Lo primero que hacen, pues obviamente, es creer que hay un culpable en las malas decisiones que se toman. Las autoridades, el gremio empieza a presionar también y la regó. Entonces había un montón de presión que había alrededor de un capitán relativamente nuevo. La resiliencia viene del término latín resilo, que significa volver atrás o volver de un salto, resaltar o rebotar. Y es la capacidad de adaptación
de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adverso, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Es como que usted agarre una esponja, la apriete y luego la suelta y la esponja vuelve a su forma normal. La capacidad que tiene usted y yo de poder hacer eso es lo que le llaman los psicólogos resiliencia. Y entonces, cuando uno pasa todo esto y ve el poder de Dios, pero ve también el ataque de los seres humanos, entonces uno se desanima y pasa momentos difíciles. Yo tenía todo documentado y para la gloria y honra del Señor hicimos una defensa del tema con todo documentado. Aquí está todos los reportes, tenemos fotocopias de todo, tenemos los originales de todo, el reporte meteorológico que ellos enviaron lo tengo impreso y estaba todo. No había manera en la cual se pudiera sospechar de que hicimos algo que no estaba correcto, pero había que pasar ese momento. La resiliencia debe unirse a Dios, así como el temor. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios, así como la fe viene de habernos tomado de la mano de Dios y haber recibido ese hombre interior, esa inyección de autoridad y poder de parte de Dios en el hombre interior a través de su Santo Espíritu. La resiliencia debe ser igual. Debemos estar tomados de la mano para poder salir adelante con Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Primera de Pedro 5, del 6 al 7, dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primero hay que estar humillados debajo de la mano de Dios y Él se va a encargar de todo. Si yo hubiera creído que con mi conocimiento de las regulaciones internacionales y de todo el entrenamiento que tenía, yo iba a poder salir adelante sin necesidad de involucrar a Dios en esto, probablemente hubiera hecho crash, no en el avión, sino en la parte judicial. Pero en todo momento yo le decía: Señor, sácame de esto, ayúdame, ayúdame. Y he entendido que aún en la resiliencia, que es una característica psicológica de los seres humanos, debe estar la presencia de Dios. Debemos salir adelante, debemos levantarnos y continuar, aún en la presencia de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces llegó el día de la última audiencia. Esa última audiencia finalmente había llegado la grabación de la torre de control a la Autoridad de Aviación Civil local e íbamos a escuchar finalmente si todo lo que yo había declarado era cierto o no era cierto. En la autoridad había una pizarra blanca grande en donde habían marcado todo mi testimonio. Habían hecho un dibujo a donde yo había dicho esto, a donde yo había dicho esto, a donde reporté esto, a donde recibí el reporte meteorológico, a donde hice esto. Y todo eso estaba escrito hasta que yo aterricé. Estaba puesto ahí. Y lo que había que hacer era poner la grabación y que eso que estaba escrito ahí concordara con lo que íbamos a oír. Si no, iba a quedar como el mentiroso más grande del mundo. Y probablemente retirarían mi licencia o me quitarían o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces llega ese día y yo llegué muy temprano y me senté en una banquita que está afuera, en un jardín ahí en la institución de la autoridad, y me senté a leer la Biblia. Y el Señor me llevó a este salmo que quiero compartir con ustedes, Salmo 31 del 15 al 17. Quiero dejar claro en algo: si no hay culpa, no hay de qué preocuparse. Si no hay responsabilidad, no hay de qué preocuparse. Pero si hemos metido la pata, perdón por la expresión tan humana, pero si tenemos responsabilidad, si cometimos un ilícito, si hemos hecho algo con conocimiento de causa y hoy estamos tratando de defender nuestra causa, muy probablemente esto no aplique. Pero si nosotros nos mantenemos siempre haciendo las cosas correctamente de acuerdo a lo que Dios nos ha indicado, entonces este versículo y otro que vamos a leer van a aplicar a la perfección. Recuerde este consejo que le puedo dar que yo aprendí. Una mentira, aunque sea para decorar una verdad, es ilegal. Una mentira, aunque sea para hacer ver bonita una verdad, es ilegal. En el momento en el que usted pone una mentira en una declaración, el Espíritu Santo retrocede y le dice a uno: bueno, lo vas a arreglar a tu manera
o querés que me involucre? No podemos decir una mentira, aunque sea para defender una verdad, porque el Señor retrocede, porque empezamos a actuar de acuerdo a nuestra voluntad. Y entonces, siguiendo este principio bíblico, estoy sentado en esa banquita ahí antes de entrar a esa audiencia y leo este salmo y dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia y no sea yo avergonzado, oh Jehová. Ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos y estén mudos en el Seol. Ahora quiero que vaya también al Salmo 71, versículos del 1 al 3. Salmo 71, versículos del 1 al 3. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Me encantó esa frase, impactó mi vida. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios había dado la orden de que nada iba a pasar. Entro a esa audiencia y cuando le íbamos a dar play, para todos aquellos que play todavía era una casetera, cuando le íbamos a dar play a eso para escuchar la grabación, nuestro vicepresidente de operaciones de la empresa dice: espérese, todavía no la ponga, le dijo a la persona, y me vio y me dijo: capitán, vea, oigamos lo que oigamos en esa conversación, salga lo que salga, sea de beneficio para usted o sea para condenación para usted. Antes de todo esto quiero decirle que le agradezco mucho por haber guardado la vida de nuestros pasajeros, de nuestra tripulación, y haber guardado la integridad de ese avión. Usted cumplió con su trabajo en aterrizar ese avión de manera segura. Por lo tanto, de nuestra parte, pase lo que pase y oigamos lo que oigamos, no habrá sanción alguna para usted. Estamos orgullosos de lo que usted hizo. Póngale play. Y le puso play. Él es el director de esa institución en aquel momento y empezamos a escuchar la grabación y por supuesto, ¿qué creen? Encajó perfectamente con el dibujo que estaba en la pantalla. Solo me había equivocado en que yo relaté que había hecho una llamada por decirles algo a las 10 o a las 7 de la mañana con 4 minutos y en lugar de haber hecho a las 7 con 4 la hice a las 7 con 10. Un poquito de diferencia entre una llamada y la otra fue lo único que había de diferente en cuanto al relato que oímos y a lo que yo había declarado. Pero ahí nos dimos cuenta de qué había pasado. ¿Por qué estábamos en las portadas de los periódicos? ¿Por qué las autoridades estaban tan afligidas? Y es que cuando se oye la conversación entre los controladores, porque esa grabación era de la torre, le dice: pregúntale cuánto combustible le queda. Y entonces él me pregunta: ¿cuánto combustible le queda? Y yo cometo un error y le digo: me quedan 3,000 kilos de combustible, porque el combustible en los aviones se mide por peso. Eso fue chino para él, o sea, no entendió. 3,000 kilos de combustible, ¿cuánto es? Le dijo el uno al otro, en tiempo. Yo debía haberle dicho tiempo, porque es como su vehículo. Usted se sube a un carro grande, grandote, y usted acelera a fondo, ese gasta más combustible que un carrito pequeñito, con un motor pequeñito. Usted acelera a fondo, pues gasta menos, carro más económico que el otro. Entonces los aviones son iguales, entre más grande el avión, quema más combustible, los motores son más grandes. Entonces un peso para ellos puede ser, no es lo mismo en un avión que en el otro. Entonces vienen ellos y le dicen: hablarle, le dice al no sé quién, que es piloto de otra aerolínea con otro avión más grande, y preguntarle qué son 3,000 kilos. Y le habló y le dijo: mira, tengo un avión con 3,000 kilos, le quedan 3 minutos, dentro de 3 minutos se le apagan los motores. Y entonces, ¿qué pasó? Alerta, llamen a los bomberos, llamen a todo salvamento, llamen a todo el mundo, porque estos en 3 minutos se les acaba el combustible. Entonces ese fue todo yo no sabía esa parte. Hasta que aterrizamos y todo, entonces nos reciben como héroes y toda la cosa y todo lo que ya les conté, pero no sabíamos qué había pasado y era porque ellos llamaron a la prensa y a todo el mundo
y alertaron a las autoridades. Entonces la acusación que me hacían era que yo estaba llegando a ese lugar sin suficiente combustible en la reserva. Y entonces nos tocó demostrar que sí llegamos bien. Y cuando oímos esa parte, entonces todo el mundo se echó para atrás en la silla y dijo, aquí está la explicación. Sí, aprendí. Tengo que decir en números de minutos el combustible y no en peso. Pero la cosa se había hecho gigante por una mala interpretación. Además el lenguaje pues era una barrera también. Entonces terminamos eso y al final se levanta el director de la institución en ese momento, me da la mano y enfrente de todos me dice, este capitán merece una medalla porque lo metieron en ese problema, porque lo empujaron en ese problema, porque la situación se la pusieron de una manera tan complicada que hizo nada más lo que sabía hacer, aterrizar su avión de manera segura. Me dio la mano, se levantó la sesión y salimos de ahí. Entonces termino leyendo el salmo que me tocó leer el día siguiente. Qué maravilloso. ¿En qué salmo me tocaba leer el día que llegué al hospital, al hotel, perdón? El 20. Y el día siguiente, el día que pasé ahí, en Guyana, me tocaba leer el 21. Y vea lo que dice el 21, del 1 al 7. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. No estoy aquí contando esto para ensalzar la vida profesional de nadie. Si a estas alturas, después de contar este testimonio, no hemos entendido que la gloria y la honra es para el Señor, porque las habilidades quedaron a un lado, porque la preparación quedó a un lado, porque el entrenamiento quedó a un lado y porque la tecnología quedó a un lado, entonces no hemos entendido. No he venido aquí a hablar de mí. He venido a hablar de lo que me pasó. He venido a decirle que hay un Dios vivo. He venido a decirle que hay un Dios que responde en el momento de dificultad, en el momento de temor, en el momento de fe y en el momento de resiliencia. Nos levantamos y seguimos adelante. 14 años más tarde, el Señor nos tiene ahí trabajando en el mismo lugar. Fue la mejor experiencia profesional de mi vida. No por lo divertido, sino por lo que aprendí. No solo en la parte profesional, sino en la parte espiritual. Un par de años más tarde estaría predicando el Evangelio del Señor hasta el día de hoy. Dios tiene un propósito para su prueba. Dios tiene un propósito para su momento de temor. Dios se va a manifestar con fe y Dios le va a levantar. Estoy aquí para decirles, hemos creído en un Dios vivo. Hemos creído en Jehová de los ejércitos, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu de Dios que fortalece su interior. Crea en Él y entréguele su vida a Él y saldremos todos adelante. Oramos, Señor, te damos gracias por este testimonio, Señor. Gracias te doy, Padre, por lo que nos has mostrado a través de esto. Una vez más, dejo en claro que la honra y la gloria es solo para ti. Y que este tipo de eventos sobrenaturales y maravillosos están reservados para tus hijos, cualquiera. Oh Señor, yo creo que podemos cantar esa alabanza una vez más. Yo creo que cuando podemos palpar estos milagros de Dios, nuestro corazón se regocija de una manera tan maravillosa que lo único que nos queda es cantarle al Señor. La cadena de eventos tan maravillosa por la que usted está pasando, ¿valdrá la pena contarla después? ¿Valdrá la pena
Por eso escriba cada uno de esos eventos. Cantemos una vez más. A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Sufrió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba donde Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Señor, te damos toda la alabanza, toda la gloria, el reconocimiento por todo lo que hemos dicho es solo para ti. En el nombre de Jesús, ahora empiece ahí donde usted está a alabar a Dios. Siga cantando esa alabanza para usted ahí donde está. Pero yo quiero decir, si hay alguien que está aquí sin Cristo, que nunca le ha entregado su corazón al Señor, te invito a que lo hagas, para que puedas manifestar o dejar manifestar su gloria en tu vida, para que puedas ser fortalecido con poder en el hombre interior a través de su Espíritu Santo. Aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador no pueden ser llenos en su interior del Espíritu de Dios. Hay que dar un paso de fe, porque Dios ha mandado a su Hijo Jesús a morir por ti, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie que pueda llegar al Padre sino a través de Él. Por eso abre tu corazón en una sencilla oración y dile: quiero abrir mi vida para que tú te manifiestes con poder en ella, para que me des vida eterna y perdón de pecados, primero, y segundo, para que puedas acompañarme en todo lo que hago, en todo lugar, aún en medio de la selva, aún en las inmensidades de los cielos, aún en medio de las nubes, que yo pueda sentir tu presencia, Señor. Y por eso quiero hoy abrir mi corazón para sentir tu ayuda. Por eso ahí donde está, si usted quiere darse el paso de fe, levante su mano. Sin levantarse, solo levante su mano y diga: yo quiero recibir a Cristo. Yo voy a hacer una oración desde aquí, usted ahí donde está sentado, pero no se vaya de aquí sin Dios. Levante su mano ahí donde está y dígame: sí, yo quiero recibir a Cristo. No le voy a pedir que pase al frente ni que se levante, únicamente ahí en su lugar yo le voy a guiar en una oración bien corta. Levante su mano ahí donde está, no se vaya de aquí sin el Señor Jesús. Alguien que quiera levantar su mano, alguien que quiera decir: sí, yo quiero dar ese paso de fe, quiero sentir esa presencia, quiero sentir la fortaleza en el hombre interior a través del Espíritu de Dios. ¿Habrá alguien esta noche? Veo su mano levantada. Que la gloria de Dios caiga sobre usted, que la fuerza del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo, la autoridad del Señor Jesucristo caiga sobre su vida, que llene su corazón y guíe sus pasos, que ponga su mano sobre su hombro como lo hizo conmigo y le diga: no te preocupes, hijo, estoy aquí, he oído tu clamor, ahora sé lleno del Espíritu Santo. Puede bajar su mano, gracias. Habrá otra persona que quiera levantar su mano. Antes de irnos, habrá alguien más que levante su mano ahí donde está. Veo una mano levantada en el nombre de Jesús. Hermana, hoy la unción del Espíritu de Dios llenará su vida y su corazón. Con su mano levantada le está diciendo: Señor, mírame que aquí estoy, mírame que estoy clamando en estos momentos para que tu gloria llene mi corazón, para que tu unción me acompañe. Señor, bendice a tu hija. Señor, inyéctale
tu autoridad, tu presencia y tu poder, tu paz y tu gozo sobre su vida. Y regálale, Señor, vida eterna y perdón de pecados ahí donde está hoy. Puede bajar su mano, gracias. Habrá alguien más que quiere levantar su mano. ¿Dónde está? Alguien más que levante su mano para recibir a Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Habrá alguien más. Veo tu mano levantada. En el 8 de julio del año 2005 me sucedió esto para que tú lo escucharas hoy, 14 años más tarde. Y alguien te invitó a venir hoy, aquí. Y eso que me pasó, eso que tuve que sufrir allá, ese temor, esa fe, esa resiliencia, hoy han servido para que tú puedas ser tocado por el Espíritu de Dios. Y arrancarás una nueva vida a partir de hoy. Porque Dios diseñó esta noche para ti, para mí. Dios diseñó para que yo pudiera hablar y tú estuvieras acá escuchando. No estás por ninguna casualidad, te lo aseguro. Dios desea ser parte de tu vida, desea poner su mano en tu hombro, así como lo hizo conmigo, e inyectar en ti el Santo Espíritu para que puedas fortalecer tu hombre interior. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Puede bajar tu mano, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere levantar su mano antes de irnos? Estoy seguro que alguien a través de la televisión o la radio está ahí tomando esa decisión también. Pues ahí donde estás, si vas en tu vehículo, hazte a un lado y cierra tus ojos. Si estás en tu oficina, cierra tus ojos. Si estás en tu casa, cierra tus ojos y ponte de rodillas. Y para las personas que han levantado su mano acá, y tal vez hay uno que no levantó su mano por temor, por pena o por lo que sea, no te quedes sin recibir a este Dios, porque es verdadero. Es de verdad. Hizo los cielos y la tierra y los aparta y los pone de acuerdo a su voluntad. Por eso hagan conmigo esta oración en voz audible ahí donde están y digan: Señor Jesús, reconozco tu poder. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha sido por mí, para limpiarme, para lavarme, para darme una nueva oportunidad. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Reconozco que moriste por mí. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Señor, pon tus manos sobre ellos ahora. Pon tus manos sobre sus hombros y hazles sentir tu presencia como lo sentí yo en ese lugar. Que ese gozo maravilloso y sobrenatural pueda llenar sus corazones hoy, y que puedas bendecir sus vidas a partir de hoy, Señor, con poder, con gran gloria, y que te manifiestes a través de la Escritura. Volvamos a cantar ese coro. Saldrás triunfante de tu prueba, porque Él está vivo y pendiente de ti. ya no hay temor, Echa fuera el temor de tu vida, porque la presencia de Dios te llena. porque yo sé Aleluya. que el futuro es suyo. Dios tiene en sus manos tu vida y tu futuro. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, Señor, porque Él vive.
que vive merece el aplauso más grande de la historia. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Recibe la alabanza a través de nuestras palmas y derrama tu bendición hasta que sobre y abunde sobre tu pueblo. Manifiesta tu poder y tu presencia sobre cada uno, Señor. Te pido que hoy en sus hogares, en sus habitaciones, te manifiestes con gloria y poder. Que la unción del Espíritu de Dios te acompañe donde quiera que vayas. Que el poder de Dios te unja y fortalezca. Que te arranque el miedo y el temor del corazón. Que haga crecer tu fe y que te levante de las cenizas el Señor y que brilles, porque no hay un hijo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, y no hay hijo de Dios que será avergonzado, porque Dios el Señor, nuestro Dios, es el poderoso de Israel, el que guía la batalla, el que te guía en medio de las circunstancias difíciles, el que te lleva en medio de la tormenta y el que abre como un óvalo las nubes para que podamos entrar con paz y con seguridad. A ti, Señor, la honra y la gloria. Bendice a tu pueblo por siempre, para siempre, hasta que estemos en tu presencia gozándonos y te podamos cantar en libertad día y noche, Señor. Gracias por tu salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.